Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva tertulia de Marca Marbella. Otra vez ponemos para los ciudadanos de la ciudad un foro abierto, plural, en el que intentamos debatir y que luego ya pues los ciudadanos saquen las conclusiones que deseen sobre los asuntos que cada día acechan a la ciudad. Hoy como invitado tenemos a Miguel Díaz, candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Marbella. Buenos días, Miguel. Buenas tardes. Muy buena, un placer. ¿Cómo afrontas tu compromiso, reto? ¿Cómo lo afrontas? Pues muy animado, muy ilusionado. Yo creo que ya teníamos un trabajo de Izquierda Unida de estos últimos años, un trabajo en equipo, un trabajo con grandes compañeros y esperando para poder todo ese trabajo, esas propuestas concretas, ese impulso, poder hacerlo realidad, y cada vez pues lo vemos más cerca, con más apoyos y por tanto yo poder liderar este proyecto, que al final es un proyecto participado de Izquierda Unida con la ciudadanía para la gobernabilidad de Marbella, pues es un reto ilusionante y que afronto pues con todas las garantías y las ganas de que ir haciéndolo realidad poco a poco. También hoy nos acompañan, como el otro día, José Antonio Medina de Latin Press. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Y Juan Carlos Angulo de Marbella 24 horas, claro. Exactamente. Buenas tardes, Carlos. Buenas. ¿Queréis decirle algo a Miguel Díaz? Sí, a mí me gustaría... Viene José Antonio lanzado ya, venga. Yo es que soy un hombre muy lanzado, ¿no? No, a mí me gustaría preguntarle al señor Díaz sobre qué supondría para Marbella el que este proyecto de la reforma electoral se concluyese, se aprobase por parte del Partido Popular. ¿Qué supondría eso a la sociedad marbellí y qué supondría eso al resto de los partidos políticos? Bueno, creo que sería para Marbella y en general para todas las ciudades más importantes de España, sería como un golpe interno a la propia democracia, ¿no? Porque esa reforma que el Partido Popular ha impulsado y que creo que además el propio Mariano Rajoy, si es que tenemos que creernos algo de lo que nos dice Mariano Rajoy, ha dicho que va a desistir de ese proyecto, que no lo va a llevar a cabo para las próximas elecciones de mayo, y partimos de esa premisa que entendemos que es lo más cuerdo. ¿Por qué? Porque la democracia es una construcción colectiva y por tanto la premisa en la que parte esa reforma es que la lista más votada tiene que gobernar sí o sí. Y eso es como imponer la tiranía de una mayoría, que es una mayoría, efectivamente, la mayoría que es la lista que ha salido más votada de las urnas, pero hay otras mayorías posibles, que son las mayorías que se pueden configurar sumando otras voluntades ciudadanas, porque ya digo, la democracia se construye, no se impone, y por eso tan democrático es un gobierno formado por dos o más fuerzas políticas que uno que gobierna por mayoría absoluta. Otra cosa es en la acción de este gobierno. Ahí es donde vendrá la diferencia y ahí es donde hay que ir a lo que desde Izquierda Unida defendemos hace muchos años, es una reforma electoral real que sea proporcional a una persona un voto y a un sistema en el que los ciudadanos no voten cada 4 años, sino que puedan tener incidencia en la toma de decisiones en el día a día, que haya revocatorio, que haya consultas sociales, que haya referéndum. Eso sí engrandecería la democracia y haría que cualquier gobierno, ya sea por mayoría absoluta o sea por bipartito, tripartito, cuatripartito, multipartito, tenga que abandonar el gobierno o tenga que abandonar las iniciativas que ponga en marcha cuando la ciudadanía no esté conforme. Eso es lo importante, generar poder ciudadano, generar democracia participativa y no utilizar, como creo que lo hace el Partido Popular en este caso, la capacidad legislativa como la ley del embudo, porque ha visto en los resultados de las elecciones europeas cómo ha perdido la mayoría absoluta en todas las ciudades o en gran parte de las ciudades de mayor población, entre ellas Marbella, pero hablamos de Madrid, hablamos de Valencia, y entiende que esta es la manera de salvar los gobiernos ante un caos electoral que parece anunciado en las próximas municipales. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Yo creo que todo este proyecto de reforma electoral que plantea el PP viene del miedo a perder distintos ayuntamientos, entre ellos pues por focalizar en el plano local el de Marbella, ¿no? Yo creo que es evidente que en las pasadas elecciones tenemos que recordar que perdieron 1000 votos y un concejal, y que en estas pues también, según las encuestas, algunas de ellas, ¿no?, las que por lo menos a mí me dan más credibilidad, otras me dan bastante menos, esas encuestas apuntan a que el Partido Popular podría perder la mayoría absoluta en Marbella y efectivamente yo creo que eso también se palpa en la calle, esa sensación de que pintan bastos en esta ocasión para el PP aquí en el municipio. Entonces, a partir de ahí, uniendo por supuesto a nivel nacional, pues surge esta reforma que en caso de que la llevasen, que yo efectivamente creo que tampoco lo van a hacer, pues sería un auténtico pucherazo, yo me atrevería a decir que al estilo de Venezuela, ese país que tanto critican ellos, pues bueno, amparándose un gobierno democrático en una mayoría absoluta,
pues tomar medidas sin ningún tipo de consenso, que yo creo que es evidente que en este caso haría falta el consenso de todos los partidos políticos para cambiar las reglas del juego, ¿no? Si utilizamos el lenguaje deportivo, pues estaríamos en aquello de cambiar las reglas en medio de un partido de fútbol, ¿no? Al final de la primera parte, porque el marcador no te va bien o crees que vas a perder el partido. Entonces, yo creo que sería un pucherazo, como bien has dicho, un ataque contra la democracia, porque la democracia es el sistema de las mayorías y tiene que gobernar la mayoría, no puede gobernar el 40% sobre el 60%. Que eso en el plano práctico también habría que verlo como un gobierno, vamos a suponer, el de Ángeles Muñoz en Marbella con el 40%, ¿cómo podría gobernar en minoría? Siendo ya la alcaldesa, no sé, supongo que ya tendrían que buscar pactos. También el PP son muy camaleónicos, ¿no?, a la hora de adaptarse a las distintas circunstancias y seguro que encontrarían a alguien que les apoyase para seguir gobernando. Pero yo creo que tiene que gobernar las mayorías, los grupos que sean, si tienen que ser 3, 4 o 5, yo creo que eso no es en absoluto negativo, siempre que se gobierne con el 51% y con las mayorías. Yo creo no sé si os habéis leído el anteproyecto de ley que ha hecho el gobierno sobre la reforma electoral. No dice que la lista más votada sea la que haya de ostentar la alcaldía, sino que dice que si supera el 40% y hay una diferencia de hasta 7 puntos con la siguiente lista, ese partido es el que ostenta la alcaldía y el resto se hace de manera proporcional. Es decir, que no es que yo saco un 25% y ya gobierno, sino, o sea, que no olvida al conjunto, pues, de los votantes. Entonces, yo creo que es una ley como toda la vida que premia al que gana. No es posible, como se está dando en cientos de casos en España, que partidos con un 3%, con un 4%, no es que solo ya decidan los destinos, pues, de un pueblo, un municipio o hasta de una buena capital de provincia, sino que son ellos los que ostentan la alcaldía, no habiendo perdido, sino yendo más allá, siendo los claros perdedores y contando con un apoyo, si se me permite, hasta ridículo. Yo creo que, más te lo dije hace unos días, no es cambiar las leyes a mitad partido. Oye, es que aquel partido dura 4 años. Aquel partido dura 4 años, entonces por esa regla de 3, cuando queda un año, o lo que además, lo que la izquierda no quiere decir, para las elecciones, el país, la ciudad, la región, ha de pararse, no se pueden bajar impuestos, no se puede hacer obras, no se puede mejorar nada. ¿Por qué? Porque queda un año vista, ¿no?, para las elecciones. Menos ya. Bueno, pero esto no es aritmética. ¿Qué pasa? Cuando quedan 10 meses ya hay que pararse, ¿no? Hay una serie de cambios que no se pueden hacer. No sé dónde está eso. Antes de un Además, año. tú te amparas en que, os amparáis, por lo menos 2, yo creo que también los 3, en que la democracia es el juego de las mayorías. Yo creo que la democracia es el poder del pueblo, yo creo que no hay que hablar de mayorías o de minorías, pero sí que se pueden, tomar esa mayoría para hacer legítima un pacto en muchos sitios antinatura y que no es otra cosa que pactar por el poder, por el sillón y por los dineros, pero en cambio esa mayoría no sirve para que un partido, que no lo olvidemos, tiene casi 11 millones de votos, la segunda mayoría absoluta de España, o sea, con mayor margen, no puede hacer una reforma que, por otra parte, viene hasta en su programa electoral. Es decir, una mayoría para lo que queramos, pero no una mayoría para lo que no queramos, ¿no? No sé si... Yo personalmente, respetando tu opinión, evidentemente, como no puede ser de otra manera, sí decir que 3 cuestiones. Primero, el propio Rajoy el pasado año dijo públicamente que no iba a reformar la ley electoral si no era con un consenso amplio. Se refería a la nacional, no a la local. Se refería a gobernar él en minoría, no al régimen local. Creo que la ley electoral, una vez que se abre, parte de la ley electoral en general de un consenso, que es el consenso constitucional del 78. Local, igual que no es autonómico, sí. Bueno, es local. Pero en cualquier caso, la ley electoral ampara todos los regímenes de las distintas administraciones. De hecho, los municipios es donde los ciudadanos tienen su capacidad de expresarse y de influir de forma cercana. Yo creo que donde la democracia realmente se hace concreta es en los municipios, donde ahí sí que debe contarse con todo.
y en ese pacto constitucional está esa reforma, una reforma en la que los partidos que firmaron esa constitución y la ley orgánica posterior, pues hicieron todos cesiones importantes. De hecho entendemos, y siempre Izquierda Unida lo venimos diciendo, que es una ley injusta porque prima a unas mayorías y con el sistema de reparto que tiene y de circunscripciones en ese sentido provincial, etcétera, prima a una mayoría y quedan, por ejemplo, Izquierda Unida ha llegado a tener 2 diputados con 1 millón de votos, mientras, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco con 200.000 votos ha tenido hasta 9. Porque solo está en vemos Euskadi. que es una ley injusta, pero en este caso sí decir que además la propia Constitución y la democracia, la esencia, no es solamente el gobierno de la mayoría, es también el respeto y la proporción para las minorías. Ahí es donde hacemos democracia, ¿no? Ahí nos diferenciamos de otros regímenes y por tanto las minorías tienen que estar y hay que respetarlas, sea el porcentaje que sea. Y como decía, una construcción, tanto tiene que ser, o es más, en este caso 4 más 2, que 5 que pueda tener un grupo, porque se trata de que va a haber voluntades distintas, va a haber capacidad de influir distinta, e incluso está además, y la prueba, aunque haya algunos ejemplos de gobiernos que sean multipartitos negativos, como el catalán en su momento, ha sido muy criticado, hay también gobiernos de mayoría absoluta que acaban atendiendo a su abuso, y vemos el caso de Gil en Marbella, por no ir más lejos, y en definitiva es precisamente los grupos, las coaliciones, es donde hay un mayor control entre esos dos grupos de gobierno, donde hay esa mayor capacidad de negociación, y eso es interesante porque además, precisamente como digo, la democracia debe ser permanente y constante. Yo creo que el debate no debería estar siquiera en si gobierna la lista más o menos, sino en que haya una democracia participativa real, que los ciudadanos puedan influir durante todos los 4 años, y ahí habría que ir a una reforma, por tanto, más ambiciosa, no quedarse solamente en esa parte que al final es el reparto del poder, el interés en el poder, y nosotros el reparto del poder y no lo que se hace con los pactos postelectorales, ¿no? Lo que se eso hace, no es reparto electoral, gestionar la poder, representación, ¿no? Popular. El poder, además entendido, y yo creo que el poder no hay que entenderlo como el poder para acumular, sino el poder como una acción, el poder transformar, el poder cambiar realidades. Para eso hay que hacerlo mediante la negociación, y precisamente así es como se buscan alianzas en cualquier, puede ser en otro partido, en otro grupo social, para ir construyendo entre todos la ciudad de todos, no imponer un modelo sobre otros, ¿no? Eso... En todo caso, la impresión que existe es una impresión de incertidumbre, porque el Partido Popular ha dicho que va a aparcar esta reforma, pero otros líderes del Partido Popular dicen que esta reforma va. Entonces, realmente los ciudadanos no sabemos a qué atenernos de una manera clara, ¿no? Y como has dicho hace un rato, este gobierno español se ha caracterizado mucho por situarnos en ese escenario de incertidumbre, ¿no? En todo caso, uno de los escenarios que se plantea, y me corregirás, es algo similar al escenario italiano o al escenario griego o al escenario francés, donde cuando este tipo de partido político, sea el PP, sea el PSOE, sea Izquierda Unida, no logra obtener este 35-40% en una primera vuelta, se va a una segunda vuelta y se le premia a aquel partido que obtenga ese 35%, aquí se está hablando de un 40%, pero es una copia clarísima de partidos políticos o de regímenes democráticos como el italiano, el francés o el griego o el inglés, se le premia con un bonus especial de un 18% para que definitivamente logren ese 53% y obtengan una mayoría absoluta, y los demás allá afuera, ¿no? Este tipo, esta reforma electoral que yo estoy aludiendo, la italiana, ¿es factible que se pueda situar en España, o es que nosotros en España el partido político tiene un modelo específico para España? Bueno, lo que tiene el Partido Popular, y eso es más bien que verlos con ellos, es el anteproyecto que han presentado, que como digo, al fin y al cabo es imponer de alguna manera que la lista más votada va a tener incluso hasta una prima, ¿no? Va a tener una prima porque es el modelo para buscar el pensar que la gobernabilidad es la mayoría absoluta. Es decir, cuando la mayoría absoluta no tiene por qué ser la gobernabilidad. En el anteproyecto, eso no está.
Bueno, lo que se habla es precisamente de que no hace falta tener la mayoría absoluta como habla, ahora. No, es que aquí y lo que se hay dice, un texto. lo que se dice en el texto, lo que se dice en el texto es que no hace falta como ahora tener la mitad más uno de los votos para poder, en el reparto que hay además con el sistema DON de los representantes, y por tanto es una forma en la que al final uno, sin tener esa mayoría, pues va a poder ostentar un gobierno. Y lo que estamos hablando es de que no es menos legítimo un gobierno formado por distintas formaciones que uno que tenga una minoría simple. Al revés, tenemos que es más legítimo porque la democracia es lo que hay que construir, y que lo que tenemos que interés en llevar el debate a otro sentido. Lo que hay que cambiar es el sistema electoral para que sea proporcional de una persona un voto, y esto no lo es en España. Lo que hay que cambiar es hacia una democracia realmente participativa, donde los ciudadanos puedan tomar parte de la toma de decisiones, de la elaboración de presupuestos municipales. Puede haber, como digo, iniciativas como el revocatorio, donde se tenga que dar cuenta ante la ciudadanía por parte de los gobernantes, y haya consultas sociales, haya, por tanto, referéndum para las cuestiones más importantes, como todas esas leyes que ha ido promulgando el Partido Popular, que han acabado por desmontar el estado del bienestar en estos 3 años sin que se haya consultado a nadie. Por tanto, vamos a una reforma para hacer más democracia, y para que la democracia y el poder no sea solamente un patrimonio de los partidos políticos por representación de los ciudadanos, sino para que los ciudadanos sean parte de la toma de decisiones, para que los ciudadanos sean los que ganen realmente y puedan tener un espacio influyente en la democracia. Y bueno, en cuanto a lo que decía de si se va a retirar o no, hay distintas versiones. Bueno, hasta el final, hasta casi los últimos días, Gallardón hablaba de que su reforma del aborto iba hacia adelante. Al final tuvo que dar marcha atrás, dimitir, y como vemos, viendo sobre todo también otra vez las encuestas, y es que al final las medidas que se toman en estos últimos meses, antes aludía que no se pueden tomar medidas, claro que se pueden tomar medidas en toda la legislatura con la responsabilidad y la seriedad necesaria, pero hay otras que se toman, y ahí donde son electoralistas, por el tiempo, porque piensas que te va a afectar o negativa o positivamente. Por eso se hace esta reforma, por eso se retira la del aborto, no por convicciones ni mucho menos, sino por intereses. Pero por ahora tanto, no hay que legislar. Ahora hay que legislar, por supuesto. O paramos la maquinaria. Hay que legislar, pero atendiendo a esos principios que son válidos en cualquier momento, no al interés particular. Entendemos que sí, por eso decimos que habría que legislar, por ejemplo, una reforma electoral. Vamos a abrir un periodo de debate, que todos puedan presentar propuestas. Vamos a hacer también que todas las instituciones, porque a los ayuntamientos no se les ha preguntado tampoco, y son parte importante, las comunidades autónomas y los ciudadanos. Y ahora, con ese gran consenso que hay que formular en este tema electoral y en otros muchos, porque la Constitución pues ya hace 36 años, ¿no?, que se aprobó, y por tanto requiere modificarse muchos aspectos de la ley electoral, pero yo creo que hay que hacerlo igual que hay que llevar el consenso entre unos partidos muy claros que tenían esa representación, y de un momento como el periodo de la dictadura eran los que estaban, pero ahora es mucho más diversa, plural, y sobre todo hay que darle la inyección de la ciudadanía, del bloque social, que tiene que contar de forma directa, y eso, la democracia, es ahí donde tiene que ir. Los demás para mí son debates estériles, interesados por el que tiene el poder o el que quiere llegar a él. Yo creo que la clave de todo, de esta reforma y de otros muchos temas también que se hacen en España, que se legislan, se me puede ocurrir ahora mismo el tema de las leyes en educación. Todo ese tipo de cosas habría que hacerlas con un amplísimo consenso, porque no puede ser que cada grupo que llegue y que tenga la mayoría cambie lo anterior. Entonces ahí incluyo también esta reforma electoral, que yo insisto que de hacerla habría que hacerlo con el consenso de todos los partidos políticos. Lo que no puede ser es que ahora yo vea que... ¿También Bildu? Si es un partido político democrático también, ¿por qué no? Pregunto. ¿También el PP? Hombre, sí. Perfecto. Unos condenan a ETA y otros no. Otros los apoyan, tanto financiera como éticamente. No me vas a llevar a ese debate. Tranquilo. Yo lo que quería decir sobre este tema es que es necesario el consenso sobre todo, y que no se pueden cambiar las normas en este momento, porque, como dice Miguel, marcando ya una serie de tiempos tratando de ganar beneficios electorales con las elecciones que están ahí a menos de un año. Yo lo que creo que tampoco se puede hacer es, por ejemplo, si no me gustan las manifestaciones, pues con mi mayoría absoluta hago una ley prohibiendo a la gente casi que respire en la calle. Si veo que voy a perder la mancomunidad de municipios, pues hago una reforma express y cambio los estatutos. Y ahora, si no veo que voy a perder los ayuntamientos, entre ellos la posibilidad del de Marbella, pues cambio la ley electoral para que se pueda gobernar con el 40%. Yo creo que eso no es democracia, ni mucho menos, o yo por lo menos la entiendo de otra manera. A ver, aquí, o sea, yo entiendo, bueno, que es un tema controvertido, pero es que no por eso vamos a hacer por la política de la olla express. Metemos aquí las manifestaciones, el aborto y tal. Y, es una forma de gobernar. Y hasta Bildu, ¿no? No, sí, claro, pero es la realidad. Unos se apoyan y votan siempre con los
proetarras y otros la pregunta no. también sería, mejor que Bildu y SR estén debatiendo en un parlamento y votando en un parlamento que poniendo coche bomba, ¿no? Yo digo que yo no quiero a quien apoya a ETA. Felicito a todos eso. Si se les pide, Carlos, que dejen las armas y se dediquen a la política y no les dejamos hacer política. Sé que os encanta que los que apoyan quedamos? a ETA reciban dinero público. Yo no quiero que Ese ETA... discurso del Cifuentes. No digas cosas que no hemos dicho, a mí no me encanta. No, es de la legalidad. Hoy y somos Cifuentes. Ada Colau, cualquiera de No. nosotros. Bueno, pues es... Bueno, Ada Colau, no yo creo que sé. deberíamos Vamos a centrarnos. Que aquí, digresiones innecesarias. en la política de la olla express, de meter la ley electoral con el aborto, con las manifestaciones, yo creo... no sé, si lo metemos todo, en la olla sale algo, pero Lo no meto porque es una ni- forma de gobernar, pues me ni refiero. mucho menos, claro, aquí pues se presenta el sistema de las mayorías como la panacea, ¿no? Aquí, bueno, claro, Ángel Muñoz, yo sé que hasta casi mató a Kennedy, ¿no? Según por la oposición, junto con Rajoy. Yo creo que Rajoy le dio 2 balas. Creo que es una de las pocas cosas que no hizo. Y Ángel Muñoz fue el que disparó, no fue... Había una comisión Warren, ¿no? Que hay que darle esa vía de investigación. No fue Lee Harvey Oswald. Mira, o Rajoy a Lincoln y Ángel Muñoz a Kennedy. Ya por aquello pues, de repartir roles. Yo creo que fue Rajoy, ¿eh? Los dos, ¿no? Mira, pues entonces, claro, vino de China y mató a los dos. Entonces yo Un creo país muy que democrático, China, ¿no? Que ha visitado Rajoy, ¿no? Vamos, Ya que estamos. aquel Dígame. aquel partido, el que usted presenta, bueno, el que tú presentas, es el que apoya a Cuba, a China o Corea del Norte. Eso yo sí, podemos matizarlo bueno, si quiere también. Ahora No hablamos, podemos- pero claro. Nos seguimos yendo, Pero es que, si quiere, porque... yo no Sí, voy sí, a llevarte a ti, he sido yo. a Bildu, pero He sido yo. déjame por favor hacerme pues un argumento. Aquí pues se presenta que el sistema pues, de las mayorías es la panacea y la solución para que los ciudadanos progresen, pero bueno, aquí en Marbella no lo hemos visto, por lo menos en la historia más o menos reciente. Yo creo que no es bueno que lo veamos vamos, en el corto espacio de tiempo, pero donde sí lo estamos viendo es en Sevilla, ¿no? Es en la Junta de Andalucía, donde el PSOE gobierna con Izquierda Unida, ¿no? Efectivamente, desde hace unos 2-3 años, ¿no? O sea, ¿Crees que la política y los resultados de estos 2 años y medio son prósperos para los ciudadanos? ¿Crees que ese sistema pues, de mayorías, el cual, cura casi hasta el ébola, es bueno o está siendo bueno para los andaluces? bueno, está teniendo decisiones buenas y decisiones no tan acertadas, desde luego. Yo no he dicho que sea la panacea en el sentido de que se van a solucionar todos los problemas, sino que digo que tiene toda la legitimidad y tiene más legitimidad que imponer que una minoría pues ostente una mayoría absoluta. Lo que he dicho sobre todo de lo central es que tenemos que ir más allá de quedarnos en que los partidos, si tienen un 41 o un 43, es que los ciudadanos tengan mecanismos para participar directamente, para influir durante todos los años del mandato. En cuanto al gobierno andaluz, pues hay medidas evidentemente que son positivas y yo las tengo que destacar, y desde Izquierda Unida hemos impulsado medidas importantes en el campo de la participación, en el campo del turismo, ahí está cómo se ha dado inclusión a todos los sectores, la ley de la función social de la vivienda, que fue recurrida por el Partido Popular, pero lo que hacía era una medida legal para frenar los desahucios. Pero también decir, y hay que ser realista, que Izquierda Unida lo que tiene son 12 diputados en una mayoría de diputados del Partido Socialista, por tanto tiene una capacidad de influencia. ¿Por qué gobierna el señor, o la señora Díaz? Porque la apoya, ¿no? Valderas efectivamente, digo, pero la capacidad de influencia de Izquierda Unida dentro de ese gobierno no es llega hasta donde puede llegar y dentro de su margen pues hace todas las medidas que entendemos, además contando con la ciudadanía, haciendo como se ha hecho se está trabajando una ley de participación, estamos elaborando la defensa de lo que es los servicios básicos como la sanidad, la educación, y en Andalucía la dependencia se está financiando cuando vienen los recortes del Estado. En definitiva, se está haciendo una política desde dentro de las instituciones con una representación que tiene que ser todavía mucho mayor para poder realmente tener capacidad de más influencia, y eso es a lo que vamos. Evidentemente es un ensayo de lo que se puede realizar, pero hay que ir a mucho más y por tanto no podemos quedarnos en la complacencia con el gobierno andaluz, hay que pedirle mucho más. Pero en general es positiva, ¿no? Estos 2 años y medio son en de estos 2 años positivo, se ¿no? está haciendo dentro de también las dificultades del déficit, ¿sabes? El estrangulamiento del déficit del Estado a las autonomías, y hoy precisamente se ha dado a conocer el presupuesto general del Estado para 2015 y vemos cómo otra vez Andalucía está por debajo de lo que el estatuto
de autonomía legisla para nuestra comunidad autónoma. Hay más transferencia absoluta conforme al año anterior, claro que hay más transferencia. ¿La región que más recibe? Conforme al año anterior, es la región también con mayor población. Eso podemos con las cifras hacer todo lo que queramos, pero no se cumple lo que es el estatuto, que es el marco legal que hay que respetar en Andalucía, y no se llega a la financiación del estatuto. Por tanto, está infrafinanciada Andalucía en este caso, pero como digo, nunca la complacencia. Además, una fuerza transformadora nunca se puede quedar a la complacencia, y este gobierno andaluz tiene que hacer mucho más y con medidas realmente transformadoras. Yo si me dejas un segundito, José Antonio, es que la pregunta que ha hecho Carlos de si es bueno el gobierno, bipartito positivo, yo creo que es muy positivo, y solo voy a dar un argumento, que creo que las mayorías absolutas no son buenas, y mucho menos cuando se perpetúan mucho en el tiempo. Creo que tenemos suficientes ejemplos en la historia de España, podemos aludir a la época de Felipe González, para que veas que tampoco estoy a favor de eso, y creo que las mayorías absolutas no son buenas por ahí. Izquierda de ahora como la que era, como la que era antaño ya. Bueno, en tu opinión. Y creo que en Andalucía pues también era bueno por un momento romper esa mayoría absoluta del PSOE, y creo que es bueno que haya dos partidos, como ha dicho Miguel, que haya otro partido, en este caso Izquierda Unida, podría ser cualquier otro, que haga una labor de control un poquito de la mayoría absoluta. Y también decir que, en mi opinión también, en la primera legislatura de Zapatero creo que dio una auténtica demostración de cómo se puede gobernar en minoría, sin hacer un pacto de mayorías, y llegando a acuerdos puntuales para cada ley que quería gobernar. Antes de yo responder, Ahora, Antonio, que te veo ahí con ganas. Bueno, quería abordar un punto más sobre el tema de la reforma electoral y tocar otro punto, si es posible, ¿no? Por el tiempo, fundamentalmente. Yo tengo información del número de mociones que ha presentado a lo largo de todo este año Izquierda Unida, y del número de mociones que ha presentado a lo largo de todo este año el Partido Socialista, el PSOE. No tengo las de OSP, pero con las de el PSOE y Partido Izquierda Unida llegan a 127 mociones. Creo que Izquierda Unida ha presentado 65 mociones, 4 han ido a pleno, 8 han ido a pleno y 4 han sido aprobadas. El Partido Socialista ha llevado a pleno una, no ha sido aprobada, pero en todo caso las aprobadas a Izquierda Unida, ninguna se ha puesto en práctica. ¿Y por qué traigo esto a colación? Traigo esto a colación por lo que comentaba Juan Carlos acerca de las mayorías absolutas. ¿Qué herramientas tiene un partido político cuando está en minoría? Presenta mociones que pueden ser saludables a la sociedad y sin embargo son aplastadas, porque sencillamente no interesan. Yo recuerdo ahora mismo los viveros empresariales que los propuso el PSOE, y luego el Partido Popular lo propuso a los meses como una idea de ellos, ¿no? ¿Qué herramientas tiene Izquierda Unida? Fundamentalmente para salir avante. Un segundito antes de que responda Miguel. Aquí en Marbella es que se da además un caso, no sé si es único, pero sí particular, de que es que las aplastan, como tú dices, en las comisiones. Ni siquiera en el pleno, ni siquiera llegan a debatirse en el pleno, que yo creo que sería lo mínimo que se le puede pedir. 65 mociones y solamente 8 han ido a las frenan en el pleno. Por supuesto en el pleno no sale ninguna adelante, pero es que aquí las frenan antes. Claro, hoy, por ejemplo, en Alicante, en el Ayuntamiento de Alicante, habría una moción, creo que era de Izquierda Unida, solicitando la dimisión de la alcaldesa por corrupción, pero la debatieron en el pleno. Claro. Aquí en Marbella se habría quedado en una comisión. Miguel. Efectivamente, porque esta de la mayoría absoluta de Ángeles Muñoz es legítima, porque hay una ley electoral que ha tenido una mayoría. Alicante gobierna PP también. Después, y si llega al pleno. Sí, y en Málaga intervienen, en el Ayuntamiento de Málaga los colectivos vecinos pueden intervenir en el pleno, y en Cádiz, donde está Teófila Martínez o Paco de la Torre, es decir, que muchos partidos populares aquí no ha tocado una cara compleja de lidiar con ella. De hecho, hay que hablar de que esas mociones, no estamos diciendo que no las tengan que aprobar, no vamos a tener esa arrogancia, tienen mayoría absoluta, la aplican, pero sí que no se hurta a la ciudadanía el debate en el pleno. El 87% de las mociones, es decir, 9 de cada 10 mociones que presentamos ni siquiera se pueden debatir, y se trata muchas veces de iniciativas que nos presentan un colectivo vecinal o un colectivo social a la que estamos representando. Por eso decimos cómo se puede hablar de lo que es legítimo o no en democracia cuando a un grupo que representa a miles de ciudadanos, porque lo han votado y a voluntades,
luego se le hurta la posibilidad de debatir, se nos hurta a nosotros, se le hurta a esos ciudadanos que se sienten representados y que han confiado en Izquierda Unida para que le transmita una moción que le va a favorecer. Por tanto, eso dice mucho de la poca calidad democrática que vivimos en Marbella, que eso es cierto, que veníamos arrastrando déficit ya histórico en tiempos de Gil y que tuvimos la oportunidad de superarla, pero no. Sí, la herramienta que queda es la denuncia pública que hacemos, y la otra denuncia es al contencioso administrativo, pero esta herramienta, estamos hablando de 7-8 años cuando pueda salirse un contencioso que te dé la razón, y entonces el alcalde que esté o la alcaldesa que esté, que será otro, incluya en el pleno esta moción que posiblemente ya sea más que extemporánea. Volviendo al ámbito de la Junta, ¿no? Tú has dicho, bueno, que... Le gusta a Carlos. A mí me encanta. Me encanta porque así quedan, creo que listas pues las políticas y las acciones pues de cada uno. Yo no tengo nada que esconder, otros sí. Y yo estoy aquí mientras otros están entre rejas. Eso para ya ir ya calentando el asunto. Tú has dicho que es positivo. Yo no sé... Sí, para mí sí. Bueno, yo te voy a dar datos objetivos sacados del INE. Es si el compañero puede sacarlo. Esto es la variación del paro a nivel interanual, es decir, desde septiembre del 14, hasta el 2013. Bueno, Marbella ha bajado casi un 8% y Andalucía lo ha subido casi, más de medio punto. Estos son datos objetivos. Por decir también, la tasa de desempleo es el doble en Andalucía que en Marbella. Y ya por último, fijaos cómo se endeuda la Junta. ¿A cambio de qué? A cambio de los impuestos de los andaluces. Y entre ellos los marbelleños. Mientras Marbella, desde el 2007 hasta el 14, es decir, en los últimos 7 años, ha bajado un 30% la deuda, es decir, un tercio, la Junta la ha subido un 332%. ¿Esto qué significa? Más impuestos, que los servicios que contrata no se pagan. Yo no sé cómo con estos datos, y si quieres, pues te puedo decir algunos, unos más, puede decir uno con, más sin que se le mueva un músculo, de que este gobierno que gobierna en la Junta de Andalucía es positivo. O sea, ¿en qué aspecto? Ha hecho el turismo. Pero es que vamos, en primer lugar, es que eso es ficticio, porque sí. ¿Esto es ficticio? Son datos... Es que estás comparando una comunidad autónoma con un municipio. Compárame municipios, no comunidades con municipios. Pues mira... Comparamos a Marbella con Castilla y León, con alguna comunidad de decir que mira... Es que no tiene sentido eso. El 80% de la financiación de la Junta de Andalucía proviene del mayor recortador de la historia, según vosotros, que es Rajoy. Porque el 80% del dinero que entra en San Telmo proviene del Fondo de Liquidez Autonómica. Y esto no lo he puesto en términos absolutos porque sería descompensado. Es que no me puedes comparar. En términos porcentuales. Con los colores ya no, está claro. Pero es que no me puedes comparar el paro en un municipio costero con toda Andalucía, donde entran también componentes como el campo, la ganadería, los pueblos. Con 332% más de deuda, reírse. No, sí me encanta. Y que una ciudad tenga 10 puntos menos que la media de desempleo y la mitad que el gobierno con mayor paro, escúchame, de la región con mayor desempleo de Europa. Y así nos reímos, ¿vale? El mayor recortador de la historia es el que proporciona el 80% de la financiación a esta comunidad autónoma. Tú has dicho el turismo, ¿no? Que uno de los puntos fuertes, ¿no? Es uno de los sectores, está claro. Por eso el paro ha descendido en Marbella, que es una economía turística. Claro. El paro baja por Zona Díaz y aumenta por Rajoy. Es una fórmula... o sea, no he dicho eso, si queréis, termina tu exposición y cuando termine tu exposición hacemos la... Han hecho turismo, ¿no? Que es un punto fuerte de la gestión de Díaz y su equipo. Bueno, yo hablaba de Rafael Rodríguez en cualquier caso, que es el consejero de turismo... Y su equipo. Oye, pues habéis invertido el 31% de los fondos dedicados a turismo. Por ejemplo, para el fomento de las empresas, el 12,6%. Para los... sectores productivos, que son los que crean empleo, de lo que presupuestasteis hace 3 años, el 16,4. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las dos únicas facetas en que lo que dijisteis que se iba a gastar ha pasado de la mitad? El 52,3 en publicidad,
y el 56,5% en presidencia. Es decir, Andalucía va peor, va cuesta abajo en frenos, pero así, que la presidenta salga en 1500 fotos y que salga, vamos, como el Macpherson. Hombre, por amor de Dios, que el I+D+I habría gastado el 10,7 de lo que tenéis visto para estos 4 años. Y vivienda, que me has dicho, el 19,6, sin contar luego aparte el escándalo, que no sé aún cómo no estáis en la posición de la corrautopía. No entiendo esto, o sea, ante estos datos, que son datos... Podemos empezar a hablar cuando quiera en contraargumentar la situación esta, ¿no? No, cuando sí, quiera, sí, si son no, datos. Continúa hablando. No, pero dime por qué queda el... O ponemos intereconomía. El 90% del I+D+I queda... Sí, pero Carlos, si quieres, En cuanto sale el tema de la Junta de Andalucía, ya Carlos se viene arriba. Por capacidad No, retentiva. Yo creo que si quieres, por capacidad retentiva podemos hablar. No me vengo arriba, yo me vengo abajo, Bien. porque a ver esto, cualquiera puede ir abajo. Por ahí queda el 90% del gasto en I+D+I por invertir. En cualquier caso, yo en primer lugar, estaba diciendo que habéis gastado, no sé qué, cualquier ciudadano pensará que soy el consejero de Economía o casi la Junta de la Presidencia de la Junta de Andalucía, yo estos compañeros o señores que están hoy aquí. Es decir, yo personalmente no conozco ni tomo decisiones directas sobre el gobierno andaluz, al que ha aludido ahí, evidentemente, y todo eso se puede matizar y ahora podemos entrar. Para empezar, no hemos gastado y tal, es decir, no hemos gastado. Lo que dicen vamos por partes, por los datos objetivos estos que evidentemente son datos objetivos, pero presentados de forma subjetiva. Se pueden presentar muchos datos. Yo puedo decir, además hay algunos que tienen una horquilla que está hablando que desde 2007 a 2014, de 7 años en los que ha habido unos cambios económicos muy importantes, donde además Izquierda Unida, si es lo particular que nos toca, los compañeros de gobierno de Izquierda Unida no estaban en el gobierno andaluz siquiera en esa época, eso para ir matizando cuestiones trascendentales en cuanto a que eso es una interpretación subjetiva, por no decir manipulada, de unos datos. Luego yo también puedo decir, y es cierto, había 6.000 parados en Marbella cuando Ángeles Muñoz llega a la alcaldía, y ahora tenemos 16.000 con su mandato. Estamos hablando, ese dato yo lo puedo decir, que ha subido un 112% el paro, que el récord estuvo en 17.000 y pico. Puedo decir que ese fue el récord de Ángeles Muñoz. Es una máquina de fabricar parados en Marbella, porque durante su mandato se ha duplicado en un 112%. Pues la máquina está averiada. Y entonces esa situación un poquillo, no tiene nada que ver. Hay que engrasarla, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esa que nos presentaba, que parece que es el milagro Marbella. Por tanto, yo creo que a los ciudadanos, que además no se les engaña con esa barra, porque los ciudadanos sufren el desempleo y saben que es una situación, claro. Y en Andalucía baja 7,5. Aparte, bueno, la situación de Andalucía hay que abordarla toda su profundidad, es que no es comparable, de una comunidad autónoma que ya parte con unos déficits históricos en cuanto a desempleo, porque la industrialización no se centró, y desde la época de la dictadura y antes en Andalucía, porque hay mucha diversidad entre lo que es el litoral y el interior, etcétera. Por tanto, esos datos, compararlo con Marbella, es desenfocar totalmente. No me contestó y ahora, la pregunta, ¿por qué falta hablamos, el 90% del I+D+I por invertir? En el I+D, yo de verdad no os puedo traer, yo no llevo la ejecución del presupuesto de la Junta, demasiado tengo con aportar propuestas que luego me rechaza la alcaldesa de Marbella, con fiscalizar el gobierno de Marbella y con saber que él sí le puede hablar de vivienda, por ejemplo, y la corralutopía, que parece que son elementos que le interesan porque entiende cierta polémica en esta cuestión de la corralutopía. No, cierta corrupción. Un ejemplo, corrupción, bueno, ahí yo creo que habla también un poco a la ligera. Entiendo que puede dar unas ideas y son muy respetables, pero luego cuando estamos hablando representantes públicos, el público, ciudadanos y personas que merecemos el respeto, además ha habido aquí una resolución judicial que ha dicho que estuvo bien la actuación de la consejera. Por tanto, entiendo que lo que estás diciendo debería incluso hasta retirarlo, porque estaría dando un falso testimonio de un delito de algo que no lo es. La corralutopía fue un ejemplo de cómo es lo que el gobierno que de Izquierda Unida se quiere promover, y es solucionar problemas concretos de personas con realidades concretas, no con porcentajes, con una llave de una vivienda para el que está en la calle. Eso es lo que se ha hecho. Y porque no hay que invertir más en vivienda, en construir nueva vivienda, lo que hay que hacer es ordenar ese parque público de vivienda que estaba totalmente caótico, que estaba en muchos de ellos vacío, que no se había regulado durante muchos años adecuadamente, y eso se está haciendo con la gestión de Izquierda Unida, que ha reducido ahí en esa área de lo que se llama ahora ABRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, el 90% de los altos cargos que había en esa empresa pública, y que está haciendo una gestión, pues evidentemente, como la ley para la función social de la vivienda, que era parar los desahucios, amparándose en la Constitución, que dice que la ley, la vivienda es un derecho que debe estar garantizado, y el Partido Popular va y la recurre, se pone al lado del banco, se pone al lado de Botín. No, el principio rector es un derecho. El derecho, lo que es un derecho es que la deuda y el pago de la deuda está por encima de los derechos de las personas
desde que se hizo esa reforma Principio por el rector. bipartidismo que fue el Partido Popular y el Partido Socialista en aquel momento. En cualquier caso, decirle que esos datos, pues ya digo, tienen esa virtualidad que yo le puedo decir, que con Ángeles Muñoz había un 112% más de desempleo en Marbella, que desde la Junta de Andalucía se está haciendo una tarea en materia de turismo, creo que el sector pues la puede alabar porque se está teniendo la participación y dándole también entrada a los trabajadores. Se le dé también a los trabajadores, pero entendemos que la política de turismo son inversión y ahí está, y podemos sacar los datos del plan Cualifica, de lo que se invierte en promoción, pero también es una tarea importante de apoyar las necesidades y darle participación, por ejemplo, a los trabajadores, porque queremos que esos datos se traduzcan en inversión. Se ha invertido el 3,5%. Y si el empleo creo que es la mayor lacra y por tanto el mayor reto de cualquier gobernante, sea de izquierda o derecha, ya me dirá por qué la Junta de Andalucía ha invertido de los fondos destinados al empleo el 6,2%. Bueno, en Marbella, vamos a los datos de Marbella, que es lo que te puedo decir, que puedo hablar el día que tuviese una responsabilidad del gobierno andaluz, pero en cualquier caso es Sevilla igual. Pues no gusta ni a uno ni a otro. Sí, sí, le digo que, a ti no, ya yo lo que estoy hablando es en Marbella la Junta de Andalucía ha invertido los 2 últimos años en materia de empleo 7 millones de euros, y que eso a razón de 1.800.000 en el plan de empleo joven, que se va a poner en marcha de forma inminente. El plan más 30 tiene también otro 1.100.000 euros y otros 3 millones que han sido, más de 3 millones a raíz de lo que se llama la renta básica, el decreto de exclusión social. El decreto de exclusión social. El Ayuntamiento de Marbella ha invertido 3, es decir, una diferencia clara. Pero en cualquier caso, todavía hay que exigirle más a la Junta de Andalucía, por supuesto, lo he dicho, no vamos a caer en la complacencia, hay que exigirle más porque el desempleo sigue estando ahí, y es más, eso son unas medidas que se hacen de choque ante la sangría que hablamos del desempleo, y ahí tenemos que coincidir. A lo que queremos es ir a una transformación del sistema que realmente genere empleo, y que esos buenos datos turísticos, que yo los tenemos que congratular de la Consejería de Izquierda Unida, donde se tiene una tarea importante, tanto como que es la competencia principal en turismo, también lo que se haya podido aportar desde el Ayuntamiento, desde el Patronato de Turismo de la Diputación, todos suman en la política turística, pero lo más importante, queremos que se socialice esos buenos resultados y se traduzca en empleo, y en empleo estable, en empleo de calidad, y ahí es donde tenemos nosotros de Izquierda Unida el empeño. Se logrará con mayor o con menor éxito, pero desde luego lo que queremos hacerlo cada vez con más representación de los ciudadanos para que eso realmente pueda tener una mayor influencia del Ayuntamiento, en Sevilla y en cualquier otro sitio. Pero sí es cierto que bueno, que se pueden dar datos y cifras que se pueden de alguna manera presentar de forma interesada, porque es fácil dar a las cifras la vuelta de un lado o de otro. La misma cifra la podemos presentar también, por ejemplo, el 80% que habla del mayor recortador Rajoy le da el 80% de la financiación a Andalucía. Claro, vamos a ver cómo se organiza en la estructura del Estado. La comunidad autónoma son unidades de gasto, esto es, tiene una capacidad de ingreso muy limitada. Por el FLA, evidentemente, que es el Fondo de Liquidez Autonómica, pero idea de este gobierno. Por el FLA le ha llegado a Andalucía menos de lo que le ha llegado a otras comunidades autónomas, donde ha tenido todo lo que ha pedido, y a Andalucía no se le ha dado. Es decir, que había una discriminación con respecto a Valencia, había una discriminación con respecto a Extremadura o a Castilla y León. Por tanto, el FLA también ha sido injusto, pero que la Junta de Andalucía, no es que Rajoy le dé el dinero no es de Rajoy, el dinero es público, es de todo, sale del IRPF, sale del IRPF, sale de los impuestos de todos los españoles, y tiene que llegar allí donde están más españoles, que más en el caso de Andalucía, donde hay más necesidades, como vemos los índices sociales, pero de desarrollo en aspectos de económico y tal, que vienen pues de muy antiguo. En Andalucía, afortunadamente, lo que es en el litoral sí que es la industria turística, pero por ejemplo el empleo agrícola del interior, etcétera, pues necesita esa zona unos apoyos especiales porque tienen una situación especialmente grave, ¿no? Bueno, estamos ya ultimando. Os pediría una frase, una, digamos, reflexión última sobre lo que hemos debatido, o puntos que también queden pendientes para siguientes tertulias. Bueno, yo como frase, hoy le he dicho, hoy le he comentado en otra tertulia donde participo, en la radio, una frase que me ha gustado porque tiene un cúmulo de verdad cuando se dice, y que es de Enrique Monterroso, del partido en el que milita Miguel Díaz, y es que la mayoría absoluta pues no necesariamente tiene la verdad absoluta. Esa es una frase con la que quisiera terminar, y más adelante me gustaría, quizás no en este momento, saber la alternativa real de gobernar Marbella de Izquierda Unida. Ya, ahora sacas otro debate ya. No, yo me quedé sobre todo respecto a la reforma de la ley electoral que hemos hablado, con la palabra consenso, ya lo he dicho, creo que tiene que ser básico entre todas las fuerzas políticas, y luego, bueno, sobre
el montón de cosas de las que hemos hablado, pues con un dato también, y es que el récord de paro en Marbella pues lo tiene Ángeles Muñoz con 17.000 y pico parados en paro registrado. Yo me quedaría, bueno, eso. Bueno, primero con una buena tertulia, siempre con respeto, con sus rencillas, pero eso es sano. Y yo me quedaría, no es que una mayoría absoluta tenga por la absoluta, sino que tienen digamos, la gran mayoría de la legitimidad ciudadana. Son la gente que la votó y que por ello legisla. Sigo sin saber dónde está o cuándo se va a invertir el 90% en I+D+I, sin contar el 20% menos que ya han recortado este año la Junta de Andalucía en connivencia. No, estos son datos, yo sé que no gustan, pero bueno, hay que decirlos. Y al hecho, claro, el interior, oye, es que en agricultura, pesca y ganadería hay 140 millones menos, que es un 17% menos. Entonces, yo, en cambio, otras regiones lo aumentan. Entonces, yo no es ya tema de mayoría absolutas o de minoría absoluta o como cada uno quiera llamarle. Yo creo que es un, digamos, problema de partidos, de ideología y de responsabilidad. Cada uno, obviamente, intenta hacerlo lo mejor posible, pero yo creo que siempre habrá unas políticas más eficaces y otras menos. No sé si tú, Miguel, quieres... Bueno, yo creo que la reflexión, y digo, en cualquier caso, es que lo que entiendo que es más necesario y más urgente es una reforma, pero integral, en el del sistema, más allá del representante de los partidos, que debe ser justa, de que los ciudadanos puedan influir en la toma de decisiones. Yo creo que podemos estar de acuerdo de que no sean los tuyos la mayoría absoluta, la mayoría simple, los tuyos o los míos, sino los nuestros, y para eso es que la ciudadanía pueda participar a través de consulta, a través de referéndum, a través de revocatorios, cuando haya que echar marcha atrás a un gobierno o una medida de un gobierno que se considere injusto, y por tanto más democracia, más participación de los ciudadanos durante todo el periodo de mandato. Ahí es donde se va a ver que esos fondos públicos, que esos derechos públicos se legislan o se gastan conforme a las necesidades y a la voluntad de los ciudadanos. Yo creo que eso sería lo más destacado, y con esa forma de gobernar es con la que sí que nos planteamos como alternativa, por supuesto, de gobierno en Marbella, ya un poco anticipando la respuesta que lanzaba. Por supuesto que sí, dispuestos a todo y a llegar a esos acuerdos puntuales, a esos consensos con quien sea para el bien de la ciudadanía, con la que siempre hay que contar. Bueno, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias. Hoy no hemos hablado de Podemos, Carlos, con lo que te gusta a ti, ¿eh? No, yo creo que... Venga, despide, porque en unos días veremos aquí a Podemos. Seguro. Yo creo, bueno, no me la pierdo, espero que me llame. Hombre, vamos, tenlo por seguro. Y nada, muchas gracias a los tres, muchas gracias por respeto más que nada. Muchas gracias. Y mira, a ti, pues de manera especial, y además espero que vengas otro día, por lo menos para contestar a Camilo Antonio sobre los proyectos de Izquierda Unida para Marbella. Será un placer, gracias. Pues muchas gracias y nos vemos aquí unos días.